Ya, Miss. Ya. Bueno, saludarlo, ¿cierto? Ya nos habíamos saludado. Después de esta ronda de preguntas, vamos a empezar de lleno en lo que es la clase. Ya, primero que todo, igual como todas las semanas, tenemos que reforzar las normas de convivencia de nuestra sala, a pesar de que es virtual, ¿cierto? También tenemos nuestras normas de convivencia, ¿cierto? Primero entonces tienen que, muy bien como ya ustedes lo saben, encender su audio y apagar su micrófono hasta cuando yo le pida que lo puedan encender, como lo hicimos en la ronda de preguntas que hicimos recién. Colocarse, ¿cierto?, su nombre real para que le puedan tomar la asistencia, y en medio de la reunión pueden pedir la palabra, así como lo hicieron ahora, levantando la mano, y también tienen que colocar su celular en horizontal para que puedan ver bien las presentaciones, si es que están en un celular. Si están en el computador, van a verlo bien en la pantalla. Apagar, ¿cierto?, las cámaras, ya, a menos que yo les pida que ustedes la puedan encender, y en el chat también se debe utilizar solo para hacer consultas. El chat de nuestra clase va directamente con Mr. Jorge. Él entonces conduce las preguntas que están en el chat, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer entonces hoy día, vamos a revisar la evaluación formativa, ¿ya? Que yo les dejé. ¿Ven la pantalla de Classroom, mister? Sí, Miss, se ve la pantalla de Classroom. Ya, me voy a meter al sexto A, ¿ya? ¿Se ve ahora que dice sexto A? Sí, Miss. Ya. Ya, chicos, miren, entonces ustedes se meten al Classroom, los que están en Classroom, ¿cierto? Se van a meter aquí donde dice trabajo en clase, ¿ya? Y les van a aparecer todas las publicaciones que yo he hecho. Está cargando aquí, se pone un poquito lento. Ya. Entonces, lo último que yo cargué fue la evaluación formativa. Martín, mira, ahí está. Entonces tú te tienes que meter aquí, a evaluación formativa, ver tarea. No les va a salir eso porque a mí me sale como profesora. Ya a usted le va a salir al tiro esta pantalla que va a cargar acá. Esta les va a salir a ustedes, miren. Esta. ¿Ya? Le va a salir la instrucción, ¿cierto? Y les van a salir dos documentos. Esta es la pauta de evaluación que me preguntaba la Martina si es que había que imprimirla. No se imprime. Esta es la que yo devuelvo con el resultado de su prueba. Y esto es lo que tienen que pinchar, ya que dice evaluación formativa, la fotosíntesis. ¿Ya? Está abajo también sale con un monito así como un anillito con un palito entre medio, ¿ya? Después le voy a mostrar desde el celular para que podamos verlo bien. Y cuando pinchan ahí, les va a salir esta página, ¿ya? Que son las preguntas. Aquí está la instrucción, lo mismo que ustedes tienen en el Classroom, tienen que dejar su nombre y el correo electrónico, ¿ya? Quiero que la podamos revisar para que no se desanimen porque igual me han mandado mensajes de que no, de que le salieron muy poquitos puntos, de que se equivocaron en hartas, ya, pero no es así. Lo que ocurre es que, miren, hay preguntas que son de alternativa, por ejemplo, hasta la 10 creo que son solo de alternativas, ya, 8, 9, 10, hasta aquí son de alternativas. Después está la 11, que tiene esa imagen, ¿cierto? Y la pregunta tienen que contestarla aquí, entonces es una pregunta de desarrollo, y esa yo la tengo que revisar. Entonces no les sale el puntaje cuando ustedes contestan, y les sale como mala.
es por un defecto de de la aplicación, pero no es que esté malo, ¿ya? Entonces, es la 11, la 12, la 13, y creo que la 14 también. Sí, la 14 también son de desarrollo. Esas las reviso yo, ¿ya? Entonces, cuando yo las reviso, les voy poniendo puntaje. Por eso le va a salir 1, 2, 3, 4 puntos menos incluso, ¿ya? La 15 también es de desarrollo, ¿ya? Después tienen que analizar este gráfico, y aquí también son alternativas, y la 18, la última, también es de desarrollo, ¿ya? Entonces, para que no se desanimen de que les fue mal, y de que no saben nada, que no han aprendido nada, y es porque la aplicación no da todo el puntaje, ¿ya? Entonces son alrededor como de 6, son como 10 puntos menos que le van a salir. El total del puntaje son 23, ¿ya? Pero son como 10 puntos menos que se van descontando por la evaluación, por las preguntas, perdón, por las respuestas de desarrollo, ¿ya? Entonces, para que no piensen que les fue mal y que no saben nada, ¿ya? Es porque yo tengo que terminar de revisarla. La aplicación la revisa como la mitad de la prueba, y yo reviso la otra mitad. Y entonces es súper importante que ustedes pongan el correo aquí, porque acá yo voy a mandar la respuesta, ¿ya? En este correo. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a esto? Miss, ¿Sí? bueno, Jorge había preguntado de que en el Classroom y en la prueba le pedía el correo. Bueno, ahí le debió haber quedado más claro de por qué el correo. Claro. Y la otra Sí, consulta, Miss Matilda, dice que ella hizo la evaluación y la entregó el mismo día, pero le aparece no completada. ya. Sí, Matilda, mira, y ¿a qué más? A la Antonella, también le pasaba eso. Es porque ustedes tienen que poner en es que aquí no me puedo meter porque soy profe, pero cuando ustedes se meten aquí a la evaluación, tienen que poner, acá dice si acaso está entregada, en esta parte de acá, se supone que tendría que salir. Le ponen entregar o entregado, ¿ya? Tienen que marcar eso, y ahí les va a salir que está entregada, porque yo sí la tengo. Sí tengo los formularios de ambas. ¿Ya? Entonces, para cualquiera que responde la prueba, después va de nuevo a Classroom, los que están inscritos en Classroom, ¿cierto? Y le ponen entregar. Por ejemplo, aquí quieren me entregar que de los 11 que tengo en la evaluación en los formularios, tengo 2 entregados que marcaron así, el José Tomás, y creo que es el Amaro, ya que ya marcaron. Yo tengo que aquí poner el puntaje de la evaluación, ¿ya? El resto, ¿cierto? No está marcado, puede que varios tengan ya la evaluación hecha, ¿cierto? Yo ya le he visto algunos la evaluación, pero tienen que marcar ahí que ya está lista. Pero si no, no importa, ¿verdad? Porque yo les voy a devolver la pauta al correo que está aquí. Por este correo que ustedes escriben aquí, yo me voy a dirigir. ¿Vale? Ya. Mis ¿Alguna preguntan otra por, consulta? sí, mis preguntan por el tiempo. Cuando uno se mete ya, se ingresa ya al cuestionario, ¿tiene un tiempo limitado? Ya, yo les puse ahí que te contaban con 1 hora para hacerlo, con 1 hora de más que alcanzan a hacer el formulario, ¿ya? No es tan largo. Son 18 preguntas solamente, y son algunas de desarrollo que igual nosotros hemos trabajado, y, em, y es cosa de pensar un poquito, y alcanzan a hacerlas dentro de 1 hora. ¿Ya? No hay tiempo dentro de este mismo formulario, pero con 1 hora además alcanzan a hacerlo. Obviamente, ahí se tienen que organizar bien los chiquillos, pues dedicarles ahora Exacto, netamente al cuestionario. claro. Recomendaciones entonces para responder una evaluación formativa por internet, ¿ya? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? El aprender en línea es una cosa de organizarme, de organizar mis tiempos, ¿cierto? Ustedes están en su casa y tienen que organizarse con sus papás también, cuando tengan, no sé, pues el celular, si les pasan el celular de ellos, o el computador disponible con internet, porque también hay varios hermanos en la casa, ¿cierto? No solo son ustedes.
Entonces tienen que organizarse con su familia, ¿cierto? Disponer, ya, esta semana sabemos que tenemos la prueba de matemática y la de ciencias. Entonces ya, voy a estudiar hasta el jueves para la de matemática y como tengo hasta el domingo para la de ciencia, por último el domingo, no sé, pues de 4 a 6, perdón, de 4 a 5, me dispongo a hacer la prueba en un espacio en silencio, sin tele, concentrado, ¿verdad? Si tengo alguna duda y yo creo que mi papá me la puede resolver, también le puedo preguntar, ¿cierto? Pero diseñar un ambiente de evaluación, igual como nosotros hacemos las pruebas en la sala, ¿cierto? Que tiene que haber silencio, que los niños tienen que estar concentrados, cada uno, ¿verdad? Eh, pendiente de su evaluación y no de otra cosa. Entonces, ustedes también tienen que hacer eso, ahora como darlo, ¿cierto?, en el espacio que tienen en su casa, pero de una forma tranquila, ¿ya? Como les indiqué ahí también en las instrucciones, ustedes no van a tener un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 o un 7, sino que yo les voy a poner, de acuerdo a lo que ustedes contestaron, si acaso sus aprendizajes son muy buenos, son suficientes o insuficientes, ¿ya? Si están en la categoría muy bueno y bueno, los felicito muy bien y me alegro mucho porque después de marzo, abril y mayo que hemos trabajado lo que es la interacción de los seres vivos en el ecosistema y la fotosíntesis, yo creo que ya debería estar más que claro, ¿ya? Pero sí, ¿cierto? Detectamos algunos de los aprendizajes que estén en suficiente o insuficiente, ¿cierto? Vamos a tener que hacer alguna actividad remedial, ¿ya? Pero eso va a ser de forma personal, a cada uno. ¿Sabe qué les costó esta parte? Entonces, vamos a hacer esta tarea chiquitita para que quede más claro y quede afianzado su aprendizaje, ¿ya? Y les reitero, no le tengan miedo también al cuestionario ni que van a tener muy poquito puntaje porque yo reviso bastante de lo que es esta prueba, ¿ya? Entonces, contéstelo consciente, ¿cierto? De lo que sabe, de lo que aprendió, de lo que estudió, de lo que repasó, ¿ya? Y mucho éxito, ¿ya? También, si tiene alguna consulta, pueden, ¿cierto?, escribir a mi correo, escribir a Mr. Jorge, para resolver alguna duda de las preguntas que están en la evaluación, ¿ya? Pero no vayan porque esta evaluación se puede contestar hasta el domingo a las 12 de la noche, pero no me vayan a preguntar el domingo a las 11 de la noche, porque a esa hora yo voy a estar durmiendo, no voy a responderle, ¿ya? Y también no es hora de desarrollar una evaluación. Entonces ustedes organícense bien en estos días que les quedan para poder hacerla y dejan una hora de todos estos días que tienen para poder hacer la evaluación. ¿Hay otra pregunta, mister? Sí, Miss, a Martín me menciona que no le sale la prueba en Classroom. Ya, a ver, voy a compartir con mi celular. Ya, ya, Miss. A ver si es que ahí está un poquito más claro. Voy a dejar de compartir acá. Ujú. Ay, nada que ver. Ok. Ah, ya. Ya no estoy compartiendo, ¿cierto? No, Miss. Ya. Están viendo ustedes la pantalla de mi celular, Así es, ¿ya? Miss, se ve. Entonces, miren, yo me voy a meter a Classroom como estudiante ahora. Esperen un poco. Ya. Aquí estoy en Classroom como estudiante. Entonces, voy a ir al sexto A, ¿cierto? Y esta evaluación formativa. Y ahí, ¿cierto? Me sale lo mismo que estaba en el computador. Pero fíjate, esa parte, aquí está la pauta, mira, la voy a pinchar y sale el documento, ¿cierto?, que yo voy a evaluar, lo que yo les voy a devolver. Y aquí abajo sale la evaluación.
y me va a mandar el formulario que estábamos viendo recién. Ahí. Martín, eso es lo que tendrías que hacer. ¿No ven? Y ahí le va a salir lo mismo. Las mismas preguntas, todo igual. Y cuando ustedes terminan, ponen enviar. ¿Ya? Martín, aclaré tu duda. Sí, Miss, menciona que sí. Ya. Entonces, ahí está ahí está, ¿cierto? Entonces ahora lo que yo les quiero mostrar, desde aquí mismo, desde mi celular, vamos a hacer una expedición virtual. Hay una aplicación, ¿cierto?, en Google que se llama Google Expedition, que la pueden buscar así en el, ¿cómo se llama esta cuestión? Play Store, ¿ya? Y aquí yo la tengo en español puesta, ¿ya? Pues dice expediciones. Entonces vamos a ir a la fotosíntesis. Ya quiero de nuevo que repasemos un poquito acerca de la fotosíntesis, porque vi en algunas de las preguntas que estaban, de las que ustedes respondieron, de los que acaban de ver, ¿cierto? Que tenían algunas dificultades para ver cuáles eran los requerimientos, ¿cierto? Y las estructuras que necesita la planta para hacer fotosíntesis, ¿cierto? Ya, sabemos que las plantas, ¿verdad?, producen su propio alimento, ya que son organismos autótrofos, ¿verdad? Que capturan la luz del sol, ya aquí tenemos el sol que está alumbrando en esta imagen, esa energía lumínica, ¿verdad?, es capturada por principalmente una estructura de la planta, que es la hoja, ¿cierto? En la hoja se produce principalmente la fotosíntesis, ¿recuerdan eso? Y la planta necesita, entonces, los requerimientos en lo que necesita dióxido de carbono, ahí está la flechita roja, ¿cierto? Y eso significa que necesita dióxido de carbono o CO2, ¿cierto? Necesita dióxido de carbono, ahí está, dióxido de carbono, necesita luz solar y también necesita agua. ¿De dónde proviene el agua? Desde la tierra, ¿cierto? Que es absorbida a través de las raíces, ¿cierto? Y las sales minerales también son absorbidas a través de las raíces y se dirige como savia bruta hasta, ¿verdad? Como agua y sales minerales se dirige por el tallo hasta las hojas. En las hojas entonces se mezcla con este dióxido de carbono y con la luz solar, ¿cierto? Y se produce la fotosíntesis en la hoja y libera, ¿verdad?, al medio ambiente el oxígeno. Entonces, un producto de la fotosíntesis, ¿cierto?, es el oxígeno, ¿ya? Y muy importante, ¿verdad?, produce glucosa o savia elaborada, ¿ya? Y esta savia es repartida por todo el resto de la planta, ¿ya? Que tiene el almidón o la glucosa que necesitan las plantas para sobrevivir, ¿cierto? Y principalmente la luz solar, vaya aquí, ¿dónde está la imagen? Aquí, ¿cierto? La luz solar y el pigmento que le da ese color a la hoja está en la célula, ¿verdad? Y están en esos cositos verdes que los vemos ahí en la imagen, que se llaman cloroplastos. El cloroplasto tiene una sustancia que se llama clorofila, ¿ya? Y los cloroplastos entonces captan esta luz solar y es aquí donde se produce la fotosíntesis y la producción de glucosa, ¿ya? Y también me faltó mencionar en la imagen anterior, voy a ver si es que está por aquí.
tiene que ver con los pigmentos de la planta. Esto es más enredado. Ya. Me faltó ver entonces, en la primera imagen, ¿cierto? La hoja tiene una estructura, capta la luz solar, ¿verdad? Por la parte, por el envés, es decir, por arriba, ¿cierto? Capta la luz solar y ahí se encuentran los cloroplastos. Y por detrás, ¿cierto? Están los estomas, que son, aquí nos tenemos la imagen, pero luego la vamos a ver en la presentación del computador, que son, ¿cierto? Como unas porosidades en donde capturan, ¿cierto? El oxígeno y liberan, perdón, capturan el dióxido de carbono y liberan el oxígeno, ¿ya? Entonces la hoja, importante, en la hoja se produce principalmente la fotosíntesis, captura la luz solar por los cloroplastos que están, ¿cierto?, en la célula de cada una de las hojas y libera el oxígeno y captura el dióxido de carbono a través de los estomas. No tengo aquí justo la imagen de los estomas, que me habría sido genial, pero, ¿verdad? Lo vamos a ver en la presentación, porque vamos a hacer ahora un repaso antes de que los demás hagan la evaluación formativa. Déjame ver si podemos rescatar un poco más de las imágenes que están acá. Ya. Bueno, esto habla principalmente que las células, ¿cierto?, que se encuentran en los cloroplastos, le dan la pigmentación a las células de las plantas, ¿ya? Cuando están más secas, ¿cierto? La luz es reflejada a través de los cloroplastos también, y nosotros podemos presenciar y percibir así los colores de las plantas, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de estas plantas o de las algas que son violetas o moradas también, sus cloroplastos, la pigmentación es morada. ¿Ya? ¿No se fijan que la célula es diferente? El cloroplasto tiene otra pigmentación. Tiene una pigmentación roja, por ejemplo, en el ají, y una pigmentación verde en estos morrones que son verdes. Y en la papa se ve también que son morados porque tienen alta cantidad de almidones. Ya, y esto es más complejo, así que no lo vamos a revisar. Ah, ya, este es un cloroplasto por dentro, pero esta es la reacción química que yo se la expliqué, pero no tiene mucho sentido explicársela ahora porque es bastante compleja. Esta es una molécula de glucosa, ¿se acuerdan que era C6H12O6? Se supone que aquí están todas los átomos de la molécula, ¿ya? Y estos son los cloroplastos, así funcionan. Ya, vamos a ir entonces al refuerzo. Bueno, aquí vamos a ver otra imagen, ¿cierto? De las plantas. Ya tenemos, ¿cierto?, que las plantas tienen una estructura particular, ya tienen raíz que se sujetan al suelo, a su sustrato, el tallo, tronco, las ramas, las hojas y los frutos, ¿verdad? Que los podemos ver. Aquí esta es una plantita de tomate. Y las flores, que aquí se ven amarillitas. A todos ustedes lo tendrán que haber conocido cuando estaban muy pequeños. La hoja, ¿verdad? Entonces, por aquí, por el envés,
voy a aprovechar aquí de repasar eso. El en vez entonces tiene esta estructura ya suave y por esta, aquí entonces los cloroplastos captan la luz solar y por el revés de la hoja, ¿cierto? Que tienen esta, como esta textura más rugosa, ¿cierto? Y tienen como más poritos. Esos poritos entonces son los que liberan el oxígeno y capturan el dióxido de carbono, ¿ya? Para que se pueda producir la fotosíntesis. ¿Ya? Y el tallo es el encargado del transporte entonces también de la glucosa de esta savia elaborada. Ahí no la puedo enfocar bien. ¿Ya? Y tiene como distintas. Si ustedes, por ejemplo, han visto un apio, el apio tiene como muchas fibras, ¿ya? Y esas fibras son, las interiores, son las que llevan la savia elaborada, y las más exteriores son las que llevan la savia bruta, ¿ya? En los árboles que son superiores también se notan como esas vetas, ¿cierto? Esos como nuditos, y eso también indica que por ahí pasa la savia, ¿ya? Savia bruta y la savia elaborada. Bueno, esto es una raíz de un árbol, ya una raíz un poco, ya. Hay una raíz principal y luego tiene ramificaciones. En la mayoría de las plantas funcionan, sean plantas chiquititas. Y las flores, que son súper importantes porque permiten, ¿verdad?, la polinización, ¿ya? Y la producción de frutos. No sé si tengo otra más para mostrarle, no. Ya. ¿Hay alguna consulta con respecto a lo de la fotosíntesis? ¿Que a alguien aún no le quede claro cuáles son los requerimientos y cuáles son los productos de la fotosíntesis? No, Miss, en el chat dice que, bueno, que no tiene ninguna duda. Martín, no sé, los demás chicos si pueden escribir en el chat que comprendieron, que está todo claro. Mencionan que está todo claro, Miss. Ya, muy bien. Entonces Que vamos a ir al entendieron. refuerzo, ¿ya? Voy a salir de acá. Miss, Mister, ¿sabe? voy a compartir desde la pantalla del computador ahora. Ya, Miss. Miss, ¿Sí? Martina hizo una consulta, pero sobre las cadenas tróficas. Ya, vamos a las cadenas tróficas. Me esperen un minuto y vamos a repasar entonces lo que vamos haciendo como el repaso, y ahí cuando lleguemos a las cadenas tróficas hacemos la pregunta de la Martina. Ya. ¿Ya? Entonces yo ya les había mandado este PowerPoint, supongo que ustedes ya lo han visto, han estudiado de él, ¿cierto? Donde aclaraba cuál era ¿cómo se llama? El objetivo de la evaluación formativa, ¿ya? Y vamos a hablar, ¿verdad?, de nuevo de los requerimientos de las plantas, que era la luz, ¿cierto? Que ya dijimos que la captaban las hojas, ¿verdad?, por medio de esta estructura que está dentro de la célula de las hojas, que se llama cloroplasto, pero un poco voy a poner el puntero. Esta estructura que se llama cloroplasto, ¿cierto? Y que tiene la pigmentación verde que le da el color a la hoja, ¿ya? Necesita agua, ¿cierto?, que es captada a través de las raíces, ¿cierto? Y que es conducida por el tallo y por las ramitas hasta las hojas, donde se puede hacer la fotosíntesis. Y necesitan, ¿verdad?, dióxido de carbono, que está también, la captan los estomas, ¿ya? Y aquí vemos un estoma que se encuentra por el lado contrario de la hoja, por el revés, perdón, por el revés de la hoja, y, ¿cierto?,
capta el dióxido de carbono y también por este mismo se libera el oxígeno. ¿Cuáles entonces son los productos de la fotosíntesis? La glucosa o savia elaborada o almidón también. Son todas estas lo mismo. Si ustedes, por ejemplo, en un libro, o en otro video, en un PPT, le hablan de almidón, le hablan de glucosa o de savia elaborada, son los tres afines, ¿ya? Entonces, un producto principal que lo ocupa la planta, ¿cierto? Es la glucosa, ya que es su energía, la energía química. Entonces hay una transformación de energía lumínica a energía química. ¿Dónde? En la hoja, por la fotosíntesis, ¿cierto? Principalmente. Y esta savia elaborada entonces se va también conduciendo a través de los tallos, ¿ya? A todas las partes del cuerpo, de la planta. Y otro producto de la fotosíntesis, entonces, es el oxígeno, ¿ya? Oxígeno que nos sirve a los otros seres vivos, ¿ya? Este oxígeno, entonces, es liberado también a través de los estomas y sirve a los otros organismos heterótrofos, ¿cierto? Para que puedan respirar. Principalmente esa es por la respiración. Entonces tenemos, ¿cierto? Que la hoja capta la luz, capta el dióxido de carbono, ¿ya? Capta también las raíces del agua, las sales minerales, se produce aquí entonces la fotosíntesis, ¿ya? Que genera entonces savia elaborada o glucosa, que es la energía de la planta, y libera al ambiente oxígeno, ¿ya? ¿Cuál es la importancia entonces de la fotosíntesis? Es fundamental para los organismos autótrofos fotosintéticos, ¿cierto? Porque produce el alimento, su energía, que eso es la glucosa. ¿Ya? Y también es muy importante para los organismos heterótrofos, herbívoros, ¿verdad? Porque ahí ingresa la energía a través del alimento, la energía química ingresa a todas las cadenas tróficas a través de los organismos herbívoros, heterótrofos, ¿cierto? Y también, ¿verdad? El desecho que dejan las plantas, el oxígeno, ¿verdad? Es utilizado en la respiración por todo el resto de los otros organismos, ¿cierto? Entonces, aquí es cuando ya vemos la importancia de la fotosíntesis que, ¿cierto? Ingresa, ahí es cuando se comienzan las cadenas alimentarias y comienza entonces el flujo de energía al resto de todas las otras, de todos los otros seres vivos, ¿ya? Por lo tanto, los organismos autótrofos aquí, muy importante, son los que ingresan la energía a los ecosistemas y constituyen la base del flujo de la materia y la energía. Sin organismos autótrofos, ¿cierto? Si en algún caso, en alguna cadena o en alguna trama trófica, ¿cierto? Falla o se extingue o se quema todo, los organismos autótrofos, ¿cierto? Toda la cadena se va a desintegrar porque no va a haber alimento, ¿ya? Va a haber una extinción entonces de especies del ecosistema. Y teníamos organismos, ¿cierto? Dentro de estos organismos que hay en los ecosistemas, están los organismos productores y están los organismos consumidores, ¿cierto? Entonces los organismos productores son aquellos que son la base de todas las cadenas alimenticias, ¿cierto? Y ingresa entonces la energía a través de ellos, ¿ya? Porque los organismos consumidores comen, los primeros que comen entonces a estos, consumen a los organismos productores, son los organismos consumidores herbívoros, ¿ya? Los que consumen plantas, en definitiva, ¿cierto? Se alimentan entonces los herbívoros de fibras y de subproductos de las plantas, ¿verdad? Que pueden ser frutos, que pueden ser las flores, que pueden ser también las hojas, tallos, las raíces de las plantas, ¿ya? Pero estos animales herbívoros consumen organismos productores, ¿ya? Y están los organismos carnívoros. Ya aquí tenemos otro tipo de organismo consumidor, ¿cierto?
¿Qué son los carnívoros? Aquellos entonces que consumen el cuerpo de otros animales, ¿cierto? Y los habíamos también separado en depredadores, parásitos y carroñeros. Esto es para que ustedes sepan, no se los voy a preguntar, pero es importante que sepan que hay organismos depredadores, ¿cierto? Que cazan, ¿ya? Su alimento. Aquí tenemos un carpintero, ¿ya? Que se está comiendo una larva. Tenemos organismos parásitos, ¿cierto? Que se alimentan de un cuerpo de otro animal sin matarlo, pero causándole mucho daño. Aquí tenemos huevitos, seguramente de algún otro insecto que está como parásito de esta oruga. Y tenemos los organismos carroñeros, ¿cierto? Que comen del resto de la cacería de los depredadores. Por ejemplo, una hiena, ¿ya? Un claro ejemplo de carroñero es una hiena, un buitre, ¿ya? Comen entonces las sobras de las cacerías de otros, de los depredadores. Y tenemos los organismos omnívoros, ¿ya? Que son aquellos que se alimentan de cualquier tipo de materia orgánica sin distinción, ¿ya? Entonces eh, puede ser puede ser de carne o puede ser también de plantas, ¿ya? Ahí tenemos un mapache, los cerdos, las tortugas, ¿cierto? Las tortugas comen algas, pero también comen peces, comen crustáceos, ¿cierto? Tenemos los osos, ¿ya? Que míticamente creemos que comen miel, los eh, orangutanes, y aquí no me acuerdo cómo se llama ese monito, pero es del rey Julian, del, de, ay, de Madagascar, no sé, no me acuerdo, el que se acuerde cómo se llama ese animalito me dice, ¿ya? Y otros organismos que son súper importantes son los organismos descomponedores, que pueden ser, ¿verdad?, microscópicos, ¿verdad?, como estas bacterias que se ven acá, o pueden ser ya macroscópicos que nosotros lo podemos ver como las setas o como las lombrices, ¿cierto? Que se alimentan, los descomponedores, se alimentan de la materia orgánica en descomposición, ¿ya? Y son el departamento de reciclaje de la naturaleza. Estos descomponedores son súper importantes porque toda materia orgánica vuelve, ¿verdad?, a ser tierra o compost, ¿cierto? Lo que hablamos cuando hablamos acerca de la compostera, que yo les explicaba que podíamos tener en casa, ¿cierto? Estos son los agentes que trabajan en las composteras. ¿Ya? Empieza la descomposición de esa materia orgánica y vuelve, entonces, toda esa materia, las cáscaras de plátano, las cáscaras de las frutas, ¿cierto? Vuelve a ser tierra nuevamente. Entonces, hay un reciclaje de materia, ¿ya? Miss, Y, sí, mister, ¿me habla? sí, Miss, mire, Sí. bueno, relacionado acá, dice Matilda, si los animales no se dan cuenta cuando tienen parásitos. Mayoritariamente no se dan cuenta, o sea, es que los animales no son tan conscientes como nosotros que tenemos, por ejemplo, sentimos fiebre y vamos al médico, ¿ya? Ellos regulan por ejemplo, su temperatura o cuando se sienten mal, por ejemplo, ¿han visto a los perros comiendo pasto? ¿Ya? A veces los perros comen pasto porque se sienten mal y es como un instinto, más bien ellos actúan por instinto em, que en realidad como lógicamente. ¿Ya? Los animales funcionan de esa manera. Nosotros tenemos, ¿verdad?, el pensamiento y tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas y hemos logrado, no sé, hacer eh, una cultura. Los animales tienen otro tipo de pensamiento, mucho más básico, mucho más elemental y que trabajan más bien a través del instinto, ¿ya? Es como estímulo-respuesta solamente ellos. Tienen como ese tipo de relación. Si bien, por ejemplo, ellos también tienen relaciones sociales, ya por ejemplo las manadas, las familias de los orangutanes, por ejemplo, ellos generan estos lazos como sociales, pero no tienen la capacidad, por ejemplo, de curarse por sí mismos, ¿ya? Muchas veces hay animales que, por ejemplo, tienen una herida y esa herida se le infecta y mueren de la herida simplemente porque ellos no saben que, por ejemplo, comiendo el pastito o metiendo la mano, no sé, pues en el matico, se van a sanar, ¿ya? Es porque nosotros lo hemos estudiado, nosotros sabemos eso, lo humano.
actúan más bien por instinto. Miss, por el animal que preguntó acá los chiquillos averiguaron y dijeron que se llama el mono de cola anillada. Ya, mono de cola anillada. Miss, Ya acá no se me va a olvidar preguntan, nunca más. sí, ¿el coronavirus es un descomponedor? No, es un virus. El virus no son organismos vivos. Los virus, eso lo vieron en quinto. No son organismos vivos. Los organismos vivos, por ejemplo, son bacterias, protozoos, hongos, que son como más microscópicos. Pero el virus es a ver, ¿cómo les explico? Es un producto, ¿cierto? Que se origina, muchas veces son generados en laboratorio, a veces son elementos químicos que se van juntando, que van generando estos virus, que van creando una falla en el organismo, ¿ya? Y alojan en una célula, ¿ya? No son organismos vivos, y por eso se transmiten, por ejemplo, por la saliva, o se transmiten porque ellos no tienen la capacidad de moverse o de desplazarse, sino que se transmiten por contacto, o también, ¿verdad?, por las gotitas de la saliva, por las gotitas de las lágrimas, ¿ya? Pero son elementos, ¿ya? Serían como objetos microscópicos, ¿ya? Pero que alojan, tendrían que ser como, a ver, como parásitos de las células, ¿ya? Más o menos como funcionan de esa forma. Y se aprovechan de las células que enferman para poder contagiar a la otra célula, y así se multiplicando. Miss, y la otra pregunta que hay acá, ¿los árboles son organismos heterótrofos? No, pues son organismos autótrofos, porque producen su propio alimento. Generan los árboles, a pesar de que tienen un tremendo tronco y todo, hacen fotosíntesis por sus hojas. Cuando es invierno, por ejemplo, tenemos dos tipos de árboles, están los caducos y los perennes. Los perennes son aquellos que tienen siempre hojitas, por lo tanto están siempre haciendo fotosíntesis. Y están los caducos, los que botan las hojitas. Entonces están ellos cuando es otoño, cuando es invierno, baja, ¿cierto?, su actividad fotosintética, porque el suelo que en donde están ya empieza a desnutrirse, entonces ellos le dan ese espacio al suelo para que vuelva a tener las sales minerales. Y luego cuando viene la primavera, ¿cierto? Empiezan nuevamente a tener esos brotes, ¿cierto? Y que empiezan nuevamente a crecer la hojita. Son organismos autótrofos entonces los árboles, no heterótrofos. Miss, Jorge tiene la mano levantada. Ya, Jorge, habilítalo nomás, mister. Ya, Jorge. Jorge. Jorge, tiene el micrófono abierto. No parece que no está, Miss. De ahí, sí, César tiene la mano levantada. Le voy a activar el Ya, micrófono. Ya, César. ¿Miss? dime, César. ¿Cómo se llama cuando hacen mezclas de dos animales? Bueno, depende, porque algunas veces la hacen celularmente y eso ya es como una mutación. Ay, ¿cómo se llama? Espérame, deja revisarlo bien en el celular, para no equivocarme. Espérame. Híbridos. Con las frutas también hacen lo mismo. Hay frutas Ya. híbridas también. Se llaman híbridos los animales que mezclan. Ya, gracias. Ya. Ya. ¿Continuamos? Entonces ya sabemos que tenemos distintos tipos de organismos. Y estos organismos se dividen en niveles, ¿ya? Está el primer nivel, ¿cierto? Que son los productores.
el segundo nivel, que son los consumidores primarios, es decir, que se alimentan del primer nivel. Por lo tanto, serían los herbívoros. Un tercer nivel, que serían los consumidores secundarios, ¿ya? Y que también son entonces carnívoros porque se comen a los del segundo nivel. Y teníamos un cuarto nivel que también serían carnívoros, ¿verdad? Pero comen los del tercer nivel. Y actúan en todas las cadenas tróficas, ¿cierto? Los descomponedores, ¿ya? Aquí tenemos una imagen, ¿cierto? Para que les quede un poquito más claro. Primer nivel, entonces están los productores. Nivel trófico 1, productores. Nivel trófico 2, organismos que se alimentan de las plantas, ¿verdad? Que son los segundos consumidores. ¿Ya? Nivel 3 están los consumidores secundarios. ¿Ya? Aquí entonces serían los consumidores primarios, los consumidores secundarios, y en el nivel 4 tendríamos los consumidores terciarios. ¿Ya? No pesquen este segundo, tercero o cuarto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en una cadena trófica tenemos un primer nivel, que son el productor, un segundo nivel, que sería un consumidor primario, un tercer nivel, que sería el consumidor secundario, un cuarto nivel, que sería un consumidor terciario, también carnívoro, ¿cierto? Y tenemos los descomponedores que actúan a todos los niveles de las cadenas tróficas o de las tramas tróficas. Aquí tenemos unas bacterias. Y también, súper importante, todas las cadenas alimentarias se utilizan flechas que indican el sentido del flujo de la materia y de energía, ¿cierto? Siempre yo utilizo esas flechas. La energía va desde la planta al caracol, del caracol al pajarito, del pajarito al zorro, y va desde cada uno de estos organismos a los descomponedores. Y la red y las tramas tróficas, entonces, hablamos de que era como en los ecosistemas, ¿cierto? No todos los animales actúan de forma lineal, no tienen una sola cadena, sino que conforman diferentes cadenas. Y esas son las tramas tróficas, cuando, ¿verdad?, se mezclan las distintas cadenas. Por ejemplo, aquí la rata se come las plantitas que están aquí en la laguna, pero también lo come este mono de cola anillada, el lobo, el puma y el lince. Se come este. Pero el lince no solo come, ¿cierto?, el mono de cola anillada, sino que también come lagartijas, y también, no, esos son los únicos que come. Y por ejemplo, el lobo se come el conejo, y el conejo también se come a las mariposas, ¿ya? Es una liebre, ¿ya? Y así va indistintamente, ¿verdad?, enmarañándose todas estas cadenas, ¿ya? Porque están todos relacionados, porque todos viven en un mismo ecosistema que es el bosque, ¿cierto? Yo si lo veo puedo ver que es una cadena trófica de un bosque en Estados Unidos, no aquí en Chile, porque aquí en Chile, ¿verdad?, no hay lobos, ¿ya? Tampoco hay de estos monos, ¿ya? Tampoco hay arces. Entonces, ¿verdad?, yo puedo ver que es de un bosque de otro país, o de Europa, por ejemplo, ¿ya? Entonces los organismos de una trama trófica están tan relacionados entre ellos que un desequilibrio en el número de organismos de una población altera a todos. Si desapareciera, ¿verdad?, la rana, que parece que alimentase a todos estos, ¿verdad?, se ve afectada toda esta trama trófica completa, ¿ya? No solo los consumidores secundarios, ¿ya? No solo este nivel, sino que todas. ¿Por qué? La población de la mariposa, de la ardilla, del arce, del ratón, también van a disminuir porque va a disminuir el alimento para esta trama, para este nivel trófico, ¿ya? También estos animales van a disminuir porque van a tener carencia de alimento. Por lo tanto, estos del cuarto nivel, ¿cierto?, también van a verse afectados, van a tener menos alimento. Falla una especie, ya falla toda la trama, se desestabiliza toda la trama trófica, todo el ecosistema, ¿ya?
Y nosotros hablamos también acerca de la contaminación, que nosotros como humanos, ¿cierto?, tenemos culpa en estos desequilibrios de las tramas tróficas, ¿ya? Mucha culpa. ¿Por qué? Porque tenemos contaminación del aire, ¿cierto? No cuidamos el aire, contaminamos el suelo y también hemos contaminado mucho el agua, ¿ya? Y esto ha provocado, ¿cierto?, que muchas especies se vean afectadas. Ya también se ha hecho introducción de especies exóticas. Nosotros hablamos de especies exóticas animales y vegetales. ¿Se acuerdan que yo les dije que las empresas forestales han hecho monocultivo de solo de pino o solo de eucalipto? Entonces, también ahí el ecosistema es deteriorado, se borra, se deforesta un bosque completo para plantar solo pino, que no es las especies nativas del lugar, por lo tanto, las especies animales también se ven afectadas, totalmente, porque se sacan todos los productores y eh, todos los organismos consumidores se ven afectados en su cadena trófica. Ya hablamos del conejo, ¿cierto?, que fueron introducidos, y de las zarzamoras que fueron introducidos de forma involuntaria, ya casual, que nadie iba a saber en la colonia que los conejos, ¿cierto?, podían generar una plaga o podían ser, ¿cierto?, perjudiciales para la naturaleza, y las zarzamoras que lo utilizaban como cerco natural. ¿Recuerdan que yo les hablé de eso? Pero esta planta que nosotros sacamos la mora, ahoga las otras plantas, por lo tanto va, como se reproduce también muy rápido, va ahogando las plantas que están alrededor de ellos. Y también entonces se va deteriorando el ecosistema. Y la chaqueta amarilla, que fue introducida para controlar la mosca de la fruta, pero finalmente se come otros insectos que son polinizadores. Entonces afecta también todo, incluso nuestra cadena alimenticia. ¿Ya? La deforestación que hablamos recién, ¿cierto? La sobreexplotación de especies, y también, ¿verdad?, que produce erosión en el suelo, esta la deforestación. El suelo queda sin esta capa orgánica que lo mantiene hidratado, que lo mantiene, que lo mantiene sano y que y en perfectas condiciones para que puedan crecer más organismos, ¿ya? Y también, ¿cierto?, ahí está la extinción de especies. En la pesca, por ejemplo, hay algunas fechas que ponen en veda algunas especies para que los pescadores, ¿cierto?, no consuman todo el recurso y se extingan totalmente, ¿ya? Aquí dice, en Chile, en lo que se refiere a animales marinos, está el problema afectado principalmente a invertebrados como los erizos, las almejas, los locos, las machas, a peces como la anchoveta, la merluza y el jurel. La merluza está, se pone en veda, no me acuerdo cuál es el mes que ponen en veda. Eso significa que no pueden, a pesar de que ellos, por ejemplo, de que los pescadores pesquen merluza, ellos lo tienen que devolver al mar, porque si no están cometiendo un delito, ¿ya? Y entonces, ahí están estas leyes de regulación, ¿cierto?, para evitar que se extingan algunas especies, y hay muchas especies también que están en los parques nacionales o en las reservas naturales, ¿ya? Y ahí los guardaparques, que son la gente de CONAF, ¿cierto?, los protege. Algunas de esas son las chinchillas, ¿cierto?, el lince, hay algunas llamas y guanaco, el cóndor, el huemul, aquí la ranita esta no es la ranita de Darwin, pero la ranita de Darwin también está protegida, ¿cierto? El picaflor. Hay varios animales que están protegidos por los parques nacionales y las reservas naturales, ¿ya? Y otras ciertas medidas moderadoras o que han generado eh, algunas leyes en Chile, ¿cierto? Algunas que son domésticas, que las podemos practicar nosotros, ¿cierto?, para disminuir la contaminación del aire. Por ejemplo, está el uso de la bicicleta. En varias ciudades se han hecho ciclovías. De hecho, aquí en Talca está una ciclovía bien grande que está ahí en la avenida Colín, ¿cierto?, que llega hasta Maule. Bueno, no llega hasta
Maule, pero sí llega hasta ahí, hasta las puertas del sur, que también, que ya es Maule, ¿ya? Pero es una gran ciclovía, ¿cierto?, para potenciar que las personas utilicen la bicicleta como medio de transporte, ¿ya? Y disminuir, entonces, las emisiones de dióxido de carbono y monóxido de carbono. Lo otro que yo les hablaba acerca de la COP25, ¿ya? En donde a partir del año 2020, ¿cierto?, tienen que ejecutarse todos los acuerdos que se llevaron a cabo y en abril fue aprobada aquí en Chile la ley de reciclaje. Entonces, ya hay varias municipalidades que están en la línea del reciclaje, ¿cierto? Una de ellas es la municipalidad de Talca, y tenemos que entonces nosotros acostumbrarnos ahora a hacer un hábito de separar las basuras. La actividad como la compostera que yo les mandé a hacer ya no va a tener que ser opcional, sino que va a tener que ser un hábito de todas las familias, tener una compostera, ¿cierto? De poder también, esto mismo, la compostera nos da la posibilidad de cultivar nuestros productos, ya de cultivar, de tener nuestra tierra nutrida, buena, ¿cierto? Con nuestra materia orgánica que nosotros mismos producimos, y, y poder tener una huertita o algo que nosotros podamos tener productos vegetales, ¿ya? Y, cierto, importante, ¿verdad? Tener esta ley del reciclaje nos permite a nosotros ya hacer una costumbre del reciclaje, primero que todo, aplicar las 3 R's, que es reducir, ¿ya? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es reducir nuestra cantidad de desecho. Una de las formas de desarrollar esta compostera, reducimos. Fíjense que uno puede reducir hasta el 55% de la basura que se lleva el camión de la basura día por medio, ¿cierto? En un 55%. Yo hago la compostera y yo utilizo solo una bolsa de basura a la semana. No saco la basura día por medio porque no tengo para sacarla. Entonces yo voy botando muy pocas cosas, ¿ya? Voy separando, ¿cierto?, los cartones, vamos separando las botellas, separamos también las de vidrio, las de plástico, las tapitas también se separan aparte, y luego la llevamos a un punto de reciclaje. Entonces, la basura que se va llevando prácticamente es lo del baño, ¿ya? Incluso les debo contar que mi guagua no usa pañales desechables, utiliza pañales reutilizables, ¿ya? Yo los lavo, los seco y ella los usa, ¿ya? Entonces, es una cosa de conciencia, ¿cierto? Y de costumbre, ¿ya? De que nosotros somos parte de la naturaleza y que nosotros tenemos que cuidarla, ya la hemos deteriorado demasiado como seres humanos, ¿cierto? Entonces ustedes son una nueva generación, tienen que hacer una costumbre, un hábito, el tema de la reducción de la basura, de reutilizar los residuos, ya que pueden volver a generar más productos con ellos, y de reciclar lo que ya ustedes no está en su mano, pero, ¿cierto?, que puedan llevarlo a punto de reciclaje en donde pueda volver esa materia a ser otro producto de uso doméstico. ¿Ya? Y eso nada más. Miss, bueno, había una consulta de Martina que ella mencionaba por qué los animales realizan la cadena trófica o por qué se forma. Bueno, se forma porque todos necesitamos energía para poder vivir, ¿cierto? Entonces, la energía que nosotros tenemos de los animales, de los organismos heterótrofos, proviene del alimento, ¿ya? Entonces, todos los organismos consumidores, ¿cierto?, contándonos a nosotros, necesitamos alimento para vivir, necesitamos energía. Los alimentos tienen una capacidad nutritiva, ¿cierto?, y tienen una capacidad calórica, y eso, las calorías que ustedes dicen, oh, hoy me voy a comer un yogur, tiene 12 calorías, tiene 15 calorías este juguito, tiene 150 calorías el Chester. Esas calorías son lo que a nosotros nos aporta la energía. Y por eso nosotros podemos movernos, podemos pensar, podemos hablar, podemos respirar. Si no tuviésemos eso, si no tuviésemos estas calorías que nos aportan los alimentos, nuestro cuerpo no podría vivir, ¿ya? Simplemente así. Nosotros necesitamos un mínimo de calorías para vivir. Y eso lo aportan los alimentos que nosotros consumimos durante el día.
Ya, Miss, ahí la manito levantada, los chiquillos me preguntan por el chat cuánto falta. Bueno, estamos ya terminando, Estamos Miss, terminando. con las Por eso, preguntas. no sé si alguien tiene más preguntas. Tiene la mano levantada, Miss. Jorge. Ya, Jorge, Ya, dime. Jorge. Ya, ¿me escuchan ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, lo único que quería decir es que el animal de antes que la mí no sabía el nombre, se ¿Ya? llamaba lemur. Lemur. Ah, sí, Lemur. Lemur. Eso sí se llama, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge. De nada, eso era. Ah, ya, Jorge, gracias. Ya no me voy a olvidar nunca más, entonces Lemur. Miss Matilda tiene la mano levantada. Ya, Mati, dale nomás. Es que Ya, yo ahora Matilda. no estoy viendo el chat. Miss, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya. Mi pregunta era de que por qué los árboles perennes, cómo esos árboles seguían haciendo la fotosíntesis si no había tanta luz solar. Es que la mayoría de los árboles perennes va cambiando su hojita. Mira, se van, por ejemplo, los mismos pinos, se fijan que van botando igual como hojas al suelo, ¿ya? Pero sus hojas se van renovando constantemente, entonces van captando, son altos, la mayoría de los árboles perennes son súper altos, ¿ya? Porque van buscando la luz solar, ¿ya? Y cualquier rayito de luz que les sirva, ¿cierto? Ellos desarrollan la fotosíntesis. Ya. ¿Resuelvo tu respuesta, tu pregunta o no, Mati? Sí, eso era lo Ya, que quería saber. ya, Ya, Miss. Gracias. Vicente. ya. Vicente tiene la Vicente, mano tú tienes la mano levantada. levantada. Ya, Vicente. Hola, muy de nuevo. Hola, va, Misa. Hola, Vicente. Tengo una pregunta. ¿Por qué las lombrices tienen como salida la piel en la cabeza? Y no tienen salida la piel en la cabeza, lo que pasa es que su estructura tiene, son como puros anillos, y eso le permite su movimiento, y se van desplazando, se llaman movimientos peristálticos lo que tienen ellas, ¿ya? Y se van desplazando, van como moviendo los Eso sí anillos, sé, pero ¿por qué tienen levantado? Esa es mi pregunta. porque van a ir moviendo los anillos, pues Vicente se va traspasando, se va trasladando. Ah, Eso es lo que le permite trasladarse. Así, que esa como protuberancia que entendí tú ya. dices, eso es lo que se va trasladando. Ya, y la otra cosa, ¿por qué a la lagartija se le recupera la cola? Tienen esa capacidad y déjame revisar cómo se llama. A ver, espérate, no me sale. Ya, por mientras, Miss Vicente ¿Sí? busca, voy a activarle el audio a Martina, que tiene una pregunta. Ya, Martina. Ya, Miss, es que ¿qué pasa si es que riego todos los días una planta y Se puede, no, pero es no, que depende de la época que tú la riegues. Por ejemplo, si la riegas en verano, todos los días está bien, porque se seca, ¿cierto? Hay mucha evaporación de agua. Pero si la riegas en invierno mucho, donde hay poca evaporación, porque hay poco calor, ¿cierto? Se te puede ahogar. La raíz ya. se empieza a pudrir. Bueno, Ay, no me sale la... Ah, ya. Vicente, se llama autonomía caudal. Y se puede regenerar porque las células madres, ¿cierto? Que están ahí, pero solo en la cola, no pasa en ninguna otra extremidad de las lagartijas.
tiene el micrófono apagado, Miss, pero debe haber quedado su duda. ¿Lo apagué? No, pero el de Vicente. Ah, ya, pero me de escucho. Vicente. Sí, escuchó. Ya, súper. Ya me Ya. preguntan por el, el tiempo. Pero hay que Ya, aprovechar, sí, chiquillos. Hay que sí, aprovecharlo al por eso. máximo. Ya, ya chicos, estamos entonces, como les dije delante, generen entonces un ambiente propicio para poder desarrollar su evaluación. Tienen ustedes también este PowerPoint en el Classroom, está en el blog también, para que lo puedan repasar, repasen de su libro, y espero que les vaya bien. Les voy a mandar a la Miss Carla y a Mr. Wilmer el link para los que todavía no lo pueden hacer porque no saben dónde está, ¿ya? Así que lo mando durante la tarde y tienen hasta el domingo para hacerlo, ¿ya? Que les vaya súper bien. Un abrazo, que tengan una bonita semana, nos vemos el próximo jueves, ¿ya? Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chicos. Un abrazo.